Les hablamos ahora de herencias porque, aunque pueda sorprenderles, va a producirse la mayor transferencia de rentas entre generaciones de la historia. Una cuestión que ha llamado la atención de grandes inversoras y gestores de inversión. Y es que la generación de los baby boomers y la anterior va a dejar su legado económico a la generación X y a los millennials. Vita Ventura, buenas tardes. Esto tiene muchas implicaciones. Buenas tardes, Silvia. Sí, tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que esa transferencia de bienes en un 10% va a ser para las grandes fortunas. Estamos hablando de que, al fin y al cabo, las generaciones anteriores han podido acumular bienes, han tenido momentos en la vida en la que han podido tener esa casa en propiedad. Y llega el momento también de ceder. Nos acompaña, porque va a explicarlo mucho mejor que yo, María Teresa González. Buenas tardes. Hola, Vita, buenas tardes. Abogada y especialista en estos temas maravillosos y también en familia. Digo, una alegría detrás de otra. Son... Todo fácil. Todo fácil. Y sobre todo hay que tener en cuenta que esto de la herencia tiene muchas implicaciones. Me decía María Teresa que no podemos hablar de la herencia así muy en general, porque esto depende de cada caso. Claro, desde luego, depende de las circunstancias del causante, del que fallece, depende de las circunstancias de las personas que reciben esa herencia, depende de dónde se recibe, dónde se tributa. Entonces, son muchos factores que hay que poner, digamos, en una coctelera para dar salida y formalizar esas aceptaciones de herencias y que esos bienes pasen a sus herederos. ¿Cómo se nos complican todos estos temas? La verdad es que son muy complicados de entender y en muchas ocasiones ese desconocimiento hace que demos pasos equivocados. Sí, por eso es fundamental contar con asesoramiento. Y yo lo que siempre digo es que lo más importante, o sea, lo más recomendable, ¿no?, para hacer las cosas bien, es hacer un testamento, ¿no? Y planificar cómo quieres que se disponga tu patrimonio con tus herederos, si tienes hijos, si no tienes hijos. Es que además luego entra la circunstancia de que hay una gran variedad de familias en la actualidad, o sea, la casuística de familias que hay hoy en día es interminable. Tenemos matrimonios con hijos, que es como la familia estándar, ¿no? Pero luego hay matrimonios sin hijos, cada vez más, por cierto. Parejas de hecho con hijos, parejas de hecho sin hijos, mucha persona soltera o familias monoparentales también, una mamá o un papá con sus hijos y no hay otra pareja, ¿no? Personas solteras, personas que no tienen descendencia, que no tienen herederos cercanos. ¿Y qué pasa con esa herencia? O sea, casuística interminable. La casuística interminable, además hablaremos de estos casos diferentes. Vamos a repasar ese dato que contabas al principio, Silvia, esa transferencia casi única en la historia, y es que esa generación, mucha población que ha acumulado bienes, y es que antes del 2030 se van a transferir todo tipo de bienes, 18 billones en activos. La cifra impresiona. Yo no te sabría decir cuánto es. A mí se me escapa. Yo más de 18.000 euros ya me cuesta calcular, entonces no podría decírtelo, pero hay que tener en cuenta que se sabe que alrededor del 70% de las herencias se la funden, podríamos decir así, así nos entendemos todos, los hijos. Hay que tener en cuenta que un 70% de las herencias la dilapidan los hijos. Bueno, quien tenga la suerte de tener herencia. Vamos a hacer un repaso, porque como decía María Teresa, hay mucho de lo que hablar en cuanto a la herencia, y hay una parte que nos importa a todos: los impuestos. Esos impuestos que además hemos tenido noticias en los últimos días. Primero vamos a ver las comunidades en las que o se paga muy poquito o hay muchas exenciones de impuestos: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Madrid, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia. Hay que tener en cuenta que, si bien hay una ley general, luego ya depende de las autonomías. María Teresa. En cuanto al impuesto hablamos, sí, pues el impuesto se regula por una ley estatal, digamos, pero está cedida su gestión y la recaudación a las comunidades autónomas. Entonces, cada una de ellas tiene la posibilidad de introducir unas modificaciones que supongan bonificaciones o un trato más favorable, que se introduce sobre todo en función del parentesco, ¿no? Cuanto más cercano es el parentesco, pues más bonificados están los impuestos. La gran noticia quiero decir,
la herencia es algo que los herederos reciben a bien, pero sobre todo la agencia tributaria, las haciendas autonómicas, la Hacienda General, también es la hereda. gran beneficiada de esta situación, sin duda. Estas son estas autonomías que tienen, bueno, estos tratos o esas excepciones impositarias, pero ¿qué pasa con Aragón? Hay que tener en cuenta que, bueno, hemos conocido esta semana esas medidas que se han anunciado para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda en nuestra comunidad autónoma, donde se hacía, bueno, pues se facilitaba esa aceptación de las herencias con una bajada de niveles impositivos. Hay mucha casuística, pero podríamos decir que en nuestro caso los impuestos a la hora de aceptar una herencia son progresivos. Sí, los tipos de gravamen son progresivos, es decir, cuanta más masa hereditaria, el tipo de gravamen es mayor, ¿no? Lo que pasa que es cierto que, por ejemplo, de padres a hijos, pues está bonificado el impuesto de sucesiones, pues sobre todo eso, de padres a hijos, y siempre que el patrimonio de quien hereda del hijo no supere 402.000 euros aproximadamente, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, las bonificaciones van, pues hay menos conforme menos parentesco hay, ¿no? Pero el impacto tributario no solo es en el impuesto de sucesiones, es un triple impacto, digamos, porque también nos afectan las plusvalías. Y también nos afecta en la declaración de la renta anual, porque al final son bienes que incorporas al patrimonio, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía, porque no sé si lo he explicado bien, de padres a hijos en Aragón estaría bonificado al 100%. Sí. Entonces, pues eso, prácticamente no se paga. Por lo tanto, la conclusión es que cuanto más se hereda, más se paga. Es decir, hay personas que dicen, es que he pagado muchos impuestos. Bueno, seguramente has heredado mucho. Claro, estamos viendo algunos de los casos, por ejemplo, pues si es la vivienda habitual también, ¿no? Sí. Si la herencia que nos llega es esa vivienda principal, no el apartamento, por ejemplo, de Salou. Correcto, la vivienda habitual, pues bueno, tiene una consideración especial en el impuesto de sucesiones, pero es que además, en el caso de la plusvalía, en el Ayuntamiento de Zaragoza está bonificada en el 95%. Claro, la plusvalía se paga en cada uno de los ayuntamientos donde están los bienes. Sí, bueno, esto es que nos daría para no acabar. Yo tengo una duda, y es ¿qué pasa si los padres no están casados en el momento de su fallecimiento? ¿Los hijos también estarían exentos? Sí, sí, es decir, sí, no influye el que exista matrimonio o no en cuanto a a la legítima que tienen los hijos, desde luego, no. Eso nos abre la siguiente puerta, Sí. y es que hay que tener en cuenta que en Aragón nos regimos, bueno, pues por unos fueros que tienen sus particularidades, María Teresa. Sí. Por ejemplo, hay una figura que hemos nombrado ya, es la legítima. En el caso de Aragón, ¿yo puedo desheredar, por ejemplo, a un hijo? Bueno, desheredar como tal, las causas de desheredación, tanto en Aragón como fuera, están tasadas en la ley. Son causas muy graves, que tú maltrates a tus padres, por ejemplo, ¿no? Y entonces te desheredan, vale. Pero existe la figura de esa, bueno, la legítima existe en el derecho común también, pero en Aragón se cumple la legítima dejando la totalidad de esa legítima a uno solo de los herederos. Es decir, si hay dos hermanos y el padre que hace testamento decide perjudicar a uno o favorecer al otro y dejarle todo, se cumple esa legítima dejando a uno sin nada y al otro con todo. Es una forma un poco así a bulto de explicarlo, pero básicamente es eso. No desheredas a tu hijo, pero lo dejas sin nada, que a la postre es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Hay que tener en cuenta también que este tipo de leyes vienen heredadas de una época donde muchas veces intentaban mantener el patrimonio común de la familia de Todo forma que junto. no se perdiese el poder adquisitivo. Vamos a hablar de otra figura, porque nombrabas también, por ejemplo, pues no están casados, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Y es que aquí también pasa algo, y estamos hablando de esa viudal universal, El de ese derecho, usufructo. el usufructo, que no tiene nada que ver con que tengamos separación de bienes. Yo puedo tener separación de bienes, haber hecho una separación de bienes. El usufructo viudal Ajá. es entre cónyuges, tiene que haber matrimonio. Y se mantiene aunque haya una separación de bienes, efectivamente. ¿Y qué significa el usufructo viudal en Aragón? En Aragón es universal, significa que fallecido mi cónyuge, yo tengo derecho a usar y disfrutar todos sus bienes, tanto los que eran consorciales o comunes, como los que eran privativos de él.
tengo el usufructo de todos sus bienes. Aunque tengamos hijos. Aunque tengamos hijos, claro. Yo, mientras tanto, puedo estar, por ejemplo, en la casa. Correcto. O hacer uso de los bienes que sean. Correcto. Y en el caso de que no haya matrimonio, siempre una pareja de hecho, pues siempre recomendamos que se haga testamento. Porque claro, si no, los bienes pasan directamente a los hijos y entonces, ¿qué pasa ahí con ese otro progenitor? Pues, bueno, el derecho foral sí que prevé una especial protección y le otorga el derecho a quedarse con el ajuar familiar de la vivienda a la pareja de hecho no casada y a quedarse al margen de lo que diga el testamento, con el uso de la vivienda durante el año siguiente al fallecimiento. O sea, el derecho aragonés es muy protector con la pareja que queda viuda o sin su pareja, de hecho, sí. Esto es bastante interesante porque, claro, hemos visto casos en otros puntos de España que son bastante llamativos a este respecto. Sin embargo, en Aragón, todo lo que ha ocurrido en otras zonas, eso no pasaría, porque precisamente por eso es un ordenamiento jurídico bastante protector. Sí, porque Aragón es una comunidad autónoma, pues como decía Vita, que tenemos una tradición de unos fueros que al final lo que protegen es la familia, protegen que los patrimonios se queden cuanto más en la familia, concentrados. Por eso existen también los bienes troncales, en fin. Sí, se evita la dispersión un poco, ¿no? Y protege mucho también a ese cónyuge viudo. Bueno, hay muchas casuísticas, me decía María Teresa fuera de pantalla, dice, muchas veces la gente me pregunta nada, que es una pequeña duda, ¿no? Pero esa pequeña duda hace que... En herencias no hay pequeñas dudas. No hay pequeñas dudas, lo que hay es grandes discusiones con las herencias. Y vamos a conocer otro caso, Silvia, y es que, bueno, quien tenga la suerte de tener un gran patrimonio, pero no tenga quien dejarlo, bueno, o simplemente decida que tenga un fin especial, tiene esa posibilidad de esas herencias solidarias. Hemos visitado el Refugio en Zaragoza, una organización con fines benéficos, sin ánimo de lucro, y que recibe este tipo de herencias. Vamos a ver cómo las utilizan, qué fines tienen. 150 placas solares pueblan la azotea del Refugio de Zaragoza, una inversión muy importante para una entidad social que ha sido posible gracias a una herencia solidaria. Eso quiere decir que eso nos va a suponer un ahorro impresionante este año. Estamos calculando en que pueden ser entre 45 o 45.000 euros al año. La climatización de la guardería ha permitido el confort de los cerca de 50 niños que diariamente juegan y aprenden en estas aulas. Como hemos recibido otra pequeña herencia, hemos hecho la climatización de toda la guardería. Las herencias solidarias suponen un balón de oxígeno para instituciones como la Hermandad del Refugio. La verdad es que normalmente se van recibiendo con gotita a gotita, pero vamos, la verdad es que se siguen recibiendo y eso pues nos ayuda a funcionar y a llevar una comodidad durante ese año, hacer alguna pequeña reforma para mejorar las instalaciones de este edificio, que es un edificio muy grande. Si viene específico de que es para la gota de leche o para aquí, automáticamente se pasa, el dinero ese se va solamente para la gota de leche, no se utiliza para ningún elemento más. La reforma completa de estos dormitorios también ha sido resultado de un testamento. Ahí fue una cifra considerable, o sea, estamos hablando de una cifra muy buena y aparte de eso también había varios pisos, por lo tanto nos permitió el poder hacer la reforma de todos los dormitorios, que es con nuestros materiales y dejándolos en este momento actualizados para que duren tiempo, costó un dinero. Cerca de 60 personas duermen en estas habitaciones cada noche. Desde el refugio les ayudan a tramitar sus papeles, a empadronarse o aprender castellano. En definitiva, les abren un camino para volver a integrarse en la sociedad. Lo estamos viendo, están ganando terreno los testamentos solidarios. Vita. Claro, sí que es cierto que, por supuesto, todo está bien recibido, pero lo mejor es que quien deje esos testamentos solidarios especifique muy bien a qué organización o si tiene algún objetivo en concreto a quien dejar ese dinero, porque también facilita mucho a esas organizaciones el poder hacer uso lo mejor posible y lo antes posible de lo que les hayan donado. Hay que tener en cuenta, y esto nos lo está repitiendo María Teresa sin parar también fuera de cámara, por favor, dejad testamento. Hay un caso, por ejemplo, muchas veces se hace con la mejor intención y, bueno, pues mira, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, pero, bueno, pues hay un accidente, por ejemplo, de coche, donde puede ser, desgraciadamente, que uno de los dos cónyuges fallezca antes y a lo mejor por un cuarto de hora yo he fallecido antes y entonces todo te queda a ti. Y a partir de ahí es cuando tú también falleces y de repente todo queda para tu familia.
Bueno, pues eso es una historia complicada, efectivamente, porque hay que determinar quién fallece antes, ¿no? Y claro, y en función de si tienen testamento, de si hay hijos, no hay hijos, claro, si no hay hijos la cosa se complica, o sea, es una situación... Lo mejor es un testamento Por donde supuesto. todo esté clarísimo. Sí, por supuesto. Estas herencias solidarias que hablábamos han de figurar en un testamento, por ejemplo, ¿no? Incluso a veces se condicionan a la consecución de un fin, ¿no? Pues dejo mi herencia al refugio para que lo destine a tal fin. A veces esto complica las cosas, pero es posible también. O es posible dejar no toda la herencia, sino una parte. Yo dejo mi herencia a mis hijos, a los legitimarios les hago el reparto, y una parte, pues porque considero que me limpia el alma o tal, lo dejo al refugio o lo dejo a cualquier otra institución, ¿no? Pues María Teresa, muchísimas gracias por habernos aportado todos estos datos. Gracias. Vita, Yo antes de nada, yo no me voy de aquí sin una frase que me ha enseñado María Teresa ¿Sí? y que yo me creo que nos solucionaría la vida a muchos. Y es el colofón perfecto. Es el colofón Pero no es perfecto. mía, ¿eh? No, es de Franco Modigliani, que es, fue economista y premio Nobel de Economía. La herencia es un error de cálculo, María Teresa. Sí, vamos a gastárnoslo todo antes de morir. Pues Es sí, lo con, suyo. con esto ya no hay es lo impuestos suyo. ni hay problema ninguno. Exacto. así nos lo ahorramos todo. Claro, ya está. Y nos lo llevamos puesto. Y nos lo llevamos puesto. Muchísimas gracias. Vita, te veo un ratito.